un podcast de Cooperativa. La Moneda desmiente que esté pensando en un plebiscito para destrabar la reforma constitucional de seguridad. No se puede descartar, había dicho el presidente de los republicanos. El ministro Arrau se reúne con la UDI, mientras CADEM revela un 58% de desacuerdo con el diseño del nuevo estado de excepción. La reforma es inútil, técnicamente deficiente e institucionalmente peligrosa, dijo en Cooperativa el exministro Luis Cordero. Formalizan a 2 presuntos responsables del secuestro y homicidio de una joven desaparecida desde mayo en la comuna de Pudahuel. Los imputados son tíos de la víctima. En el caso Junaev, allanamientos salpican a la exdirectora del organismo y a los senadores Gaona y Calisto. Se indagan presuntas coimas y otras irregularidades. 3 carabineros detenidos en La Granja, acusados de cohecho por una causa de microtráfico. Hacienda anuncia fondo de reconstrucción para Coquimbo, Atacama y el Norte Grande tras el paso de la lluvia. Habrá también una glosa en el presupuesto 2027. En el mundo, Trump anunció una guerra económica contra Irán y el petróleo saltó hasta los $94 el barril. Nuevo bombardeo ruso sobre Kiev. Y en el fútbol, modo superclásico, Correa asoma como titular en Colo-Colo. Octavio Rivero sería la gran novedad en la citación de la U. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos al centro de Santiago en el marco de la causa Junaev, una tercera arista en la investigación por sobreprecios de alimentos y de presuntas irregularidades en licitaciones que también salpica al Congreso. Hay parlamentarios que fueron allanados, sus oficinas, y hay diligencias en la Casa Central de Junaev, entiendo. Fernanda Ávila, buenas tardes. Sí, esto se da a partir de una investigación en curso por raciones de alimentos a sobreprecios y servicios no prestados por la empresa Sosar S.A. en la región de O'Higgins desde el año 2019. En mayo de este año, la nueva dirección de Junaev realizó una denuncia que sumaba antecedentes a estos hechos y que implicaba a las ex autoridades de la Junta correspondientes a la administración anterior. Esta mañana, el cuarto juzgado de garantía autorizó las órdenes de entrada y registro a distintos domicilios y oficinas a lo largo del país por una serie de nuevos antecedentes, entre ellos mensajes, documentos bancarios, audios e informes de la Unidad de Análisis Financiero que darían cuenta de los delitos reiterados de soborno y cohecho a distintos funcionarios públicos para favorecer los intereses de la empresa Soster. El actual director de la Junaev, Fernando Peña, explicó sobre esta tercera arista de investigación. Esto se enmarca dentro de una denuncia que nosotros hicimos hace un par de meses, ¿cierto? En el marco del plan de auditoría total del gobierno, nosotros hicimos una denuncia apuntando específicamente a una situación en la región de O'Higgins con la empresa Soser. Y lo que vimos hoy día, de lo que pudimos acceder en la orden judicial, es que las personas que nosotros señalamos justamente en esa denuncia están hoy día siendo investigadas. Lo nuevo, que obviamente también es un dato preocupante, que es la situación con parlamentarios, congresistas, ¿cierto?, que abre una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coimas y sobornos. Estos antecedentes, como mencionaba el director, revelarían un supuesto pago de coimas y obtención de información clasificada de los procesos de licitación, además de presiones a la cúpula de la Junaev para que se removieran a funcionarios que realizaban funciones de fiscalización a cambio de beneficios económicos o beneficios laborales. La fiscal de la Fiscalía Oriente, Constanza Encina, detalló parte de los delitos que se están investigando. Varios delitos se están investigando: fraude al fisco, sobornos, cohecho, lavado de activos, tráfico de influencias, entre otros delitos de corrupción, todos ellos en el marco de las licitaciones del programa de alimentación escolar de la Junaev, principalmente en la región de O'Higgins. Sin embargo, creemos que la investigación va a dar cuenta de que también ocurría en otras regiones del país. Esta diligencia tiene como fundamento una orden judicial de entrada, registro e incautación de varios domicilios, de más de 10 domicilios. ¿Cuáles serían estos domicilios y estas dependencias? Serían las oficinas de los senadores
Sergio Gaona de la UDI y Miguel Ángel Calisto, independiente del Congreso Nacional, del exdiputado Hugo Gutiérrez del Partido Comunista, del asesor político Yanni Rivera de la Democracia Cristiana, del abogado Darío Calderón, de empresarios de la empresa Sosar S.A., la oficina central de la JUNAEP, que es donde estamos nosotros ahora, y los domicilios de Camila Rubio, exdirectora de la JUNAEP, Claudio Alcatruz, ex jefe de alimentación de la JUNAEP, y Reinaldo Oliva de la Asociación Gremial ADENA. El prefecto David Castro, de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, dio el detalle del despliegue de la PDI en esta investigación. Se desplegaron más de 80 funcionarios a nivel de Chile, específicamente en diferentes comunas de la región metropolitana, y también en las ciudades de Iquique, de Copiapó, de La Serena y de Coyhaique. Se logró finalmente la incautación de diferentes dispositivos móviles como computadores, teléfonos y también documentos de relevancia. Como dijo la fiscal, esto es una investigación reservada, por lo tanto mayores antecedentes no podemos entregar. ¿Hay personas detenidas? No. Y ahí lo mencionaba el prefecto, que no hay personas detenidas y que esta investigación es reservada. Además de esto, no está formalizada y por el momento, así que los nuevos antecedentes que se hayan recogido en estos distintos allanamientos van a ser vitales para decidir si se formaliza o no, y a quiénes y a cuántos son los imputados en este caso JUNAEP. Claro, ¿cuánto avanza esa investigación a propósito de la denuncia que hace en su momento el nuevo director? Él dice hoy día, acá estaban ocurriendo cosas oscuras, son sus palabras, y esto apunta hoy a allanamientos, tú decías, Fernanda, que salpican a la exdirectora, a la oficina central del organismo, pero también al exparlamentario Hugo Gutiérrez y a los actuales senadores de la República, Gaona y Calisto. De ahí las diligencias que se estaban realizando en el propio Congreso Nacional. Delitos muy graves de los que se habla, eventual fraude al fisco, eventual cohecho incluso. Fernanda Ávila, buenas tardes. Buenas tardes. Otra cosa, información policial, tiene que ver primero con un secuestro con homicidio, que hasta ahora no había noticia, no era público este caso. Hay una joven que está desaparecida desde mayo, hay 2 tíos de ella que están hoy imputados, y lo otro, el caso de La Granja, lo contábamos en los titulares, 3 carabineros investigados allí, la causa microtráfico. Felipe Cofré, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro, hay harto movimiento acá en el Centro de Justicia, nosotros centrados en 2 hechos en particular. El primero que tú das cuenta, respecto de la detención de estas 2 personas que formalizó y controló su detención el Ministerio Público, que solicitó ampliar su detención hasta el domingo. Son 2 imputados por el delito de secuestro y posterior homicidio de la joven de 29 años Macarena Tolosa, que se encontraba desaparecida desde el 8 de mayo de este año, siendo vista por última vez en compañía de los detenidos en la intersección de la avenida La Estrella con calle San Gabriel, esto en la comuna de Puente Alto. Según los antecedentes que entregó el Ministerio Público para justificar esta imputación de cargos, ambos detenidos, que son tíos de la víctima, estuvieron compartiendo alcohol, bebiendo alcohol antes de su desaparición en esta intersección. Luego tomaron la locomoción colectiva y de ahí se desconoce todavía su paradero. Además, el fiscal regional occidente Marcos Pastén entregó detalles escabrosos respecto de la motivación de este crimen. Ambos imputados habrían sido extorsionados por la víctima, que frecuentemente ofrecía servicios sexuales a sus propios tíos, a quienes amenazaba y pedía dinero con el fin de no contar al resto de su familia la relación que sostenían. Vamos a escuchar las palabras del fiscal regional metropolitano occidente Marcos Pastén. Aquí hay pagos que dicen relación con una dinámica de servicios sexuales por parte de la sobrina hacia los tíos, ¿ya? Y que hace que esto haya sido tan escabroso en cuanto a la forma en que ellos se relacionaban, y que además originó que, ante la posibilidad de verse descubierto por parte de la familia de estas personas, me refiero a los imputados, a nuestro juicio deciden eliminarla para que ella no revele esto que venía sucediendo hacía 5 o 6 meses.
Y aquí faltan antecedentes vitales para esta investigación, es por eso que el Ministerio Público solicita la ampliación de la detención hasta el domingo. Todavía no se ha encontrado el cuerpo de la víctima, que se presume fue asesinada, y también hubo rastros importantes de sangre en uno de los domicilios de los imputados, en uno de los tíos. Muestras de sangre que tienen que ser analizadas y contrastadas precisamente para verificar si es que efectivamente se trata de esta joven de 29 años. La familia de la víctima, a través de su abogada María Inés Pérez, se mostraron sorprendidos por los antecedentes expuestos en esta audiencia. Escuchemos lo que dijo la defensora. Todo esto es nuevo, nosotros quedamos así sorprendidos porque si bien es cierto, sí teníamos conocimiento de que ella tenía contacto con sus tíos, familiares, pero no por lo que se acaba de señalar que era por servicios sexuales de parte de la víctima. Eso no teníamos conocimiento, lo tomamos ahora recién, vamos a indagar bien eso también para poder corroborar si es cierto. Y esta es información de último minuto porque hay peritajes todavía que se están realizando por parte de la BRIUP, la Brigada de Ubicación de Personas, en las cercanías del río Mapocho, en la comuna de Pudahuel, a la altura de Avenida Costanera Sur. Esto a raíz de la investigación y las diligencias instruidas por el Ministerio Público para encontrar el cuerpo de esta persona. Todavía no hay detalles o antecedentes respecto del hallazgo, pero sí se están realizando diligencias en ese lugar. Lo otro que está ocurriendo a esta hora es la audiencia de formalización acá en el Centro de Justicia de 3 funcionarios de Carabineros de la 13ª Comisaría de La Granja, que fueron detenidos por la Dirección de Asuntos Internos de Carabineros. A 2 de estos 3 detenidos por el delito de cohecho y de violación de secreto. Se trata de 2 sargentos y también un tercero que tiene grado de carabinero que ha sido detenido por el delito de microtráfico. Hasta ahora el Ministerio Público está poniendo antecedentes y esperamos por supuesto tener más detalles respecto a esta audiencia que está recién empezando dentro de los próximos minutos. Ellos son de la votación de la 13ª Comisaría de La Granja, están detenidos. Habrá más detalles. Felipe, gracias. Buenas tardes. Vamos a ir al norte del país en medio de la remoción del barro, de la limpieza de las casas, la situación de las caletas afectadas luego de las lluvias, el viento, los aluviones. Miramos la región de Antofagasta, la zona de Tocopilla, tal vez sí la más afectada por lo que ha ocurrido esta semana. Dayan Márquez, buenas tardes. Buenas tardes, así es, Rodrigo, tú lo decías, ya ha pasado esta baja segregada, ya solo quedan anegamientos, lodo, algunos daños materiales, interrupción de servicios básicos, socavones, algunos caminos que todavía se encuentran cortados en la región de Antofagasta, donde la activación de las quebradas generó estos aluviones en Taltal, que generaron afectaciones en la Cuesta Paposo, en las caletas Sifuncho y del Cobre, lo mismo en Tocopilla, donde también fueron múltiples las quebradas que se activaron, las que finalmente dejaron cifras bastante preocupantes, no solamente a raíz del aluvión, sino que también a raíz de este fenómeno meteorológico, donde según los registros más del 60% de las viviendas presentan daños. Y este caudaloso aluvión que arrastró toneladas de material a más de 90 kilómetros por hora, arrasó todo a su paso, dejando todo también lleno de lodo. Los vecinos han comenzado a organizarse para poder remover el lodo, retirar los vehículos que quedaron enterrados y poder continuar así con su vida normal. Conversamos con Diego Barahona, él es un vecino de la población Pacífico Norte de Tocopilla, quien nos comentó cómo vivió este aluvión. Escuchemos lo que nos dijo. De hecho, fue súper impactante lo que se vivió, porque nosotros estábamos en la falda del cerro, de hecho estamos en la principal, nosotros nos quedamos en el balcón, yo sentía un ruido muy fuerte, pero después cuando yo salí a la calle y empezó a caer el barro y ahí ya el ruido fue estremecedor, fue muy complicado, nosotros no tuvimos el tiempo de arrancar, de hecho yo tomé la decisión con mi familia de quedarnos aquí en la casa, subimos al balcón, al segundo piso, y la gente que al final arrancó quedó pillada antes de la salida de la población. Vimos de primera persona cómo corría el barro, cómo se llevaban los vehículos. Bueno, ahí está el testimonio de este vecino, quien nos comentaba, él es Giovanni, quien nos comentaba cómo vivieron este mismo aluvión. Otros testimonios cuentan que durante
la intensificación de las mismas precipitaciones, salieron de sus casas a ponerse en resguardo, que corrieron a pocos metros de la gran avalancha que los venía persiguiendo para poder ponerse a salvo, que era tanta la magnitud con la que se iba desplazando y la velocidad con la que se iba desplazando este alud, con mucho barro, mucha agua y mucho material en algunos sectores que, por supuesto, también todo lo que querían era ponerse en resguardo. Ahora ellos mismos señalan que viene una etapa un poco más complicada, que es la misma remoción ya con las temperaturas que existen en el norte de nuestro país. Este barro comienza a secarse y ese barro seco dicen que comienza a endurecerse, lo que ha complejizado un poco más las labores ahí en esta misma población. Han llegado algunas maquinarias que los mismos vecinos han tratado de conseguir con apoyo de algunas empresas privadas también para poder remover todo el lodo que quedó acumulado en este mismo lugar. Pero no solamente la afectación fue en Tocopilla, también en la comuna de Antofagasta se activaron algunas quebradas, las dos que generaron mayor complicación fueron las del sector de Coloso, que estas mismas dejaron personas aisladas, dejaron cientos de personas también sin poder salir desde este lugar. Se debió realizar evacuaciones tanto terrestres como marítimas para poder sacar a todas las personas que se encontraban en zonas de riesgo. Estos flujos aluvionales que se generaron en el sector de Coloso también dejaron diversos daños, porque Coloso es una caleta de pescadores que sufrieron ellos también el daño de sus embarcaciones. Conversamos con Miguel Sandoval, él es pescador, es buzo mariscador del sector de Coloso, quien también se refirió a los daños que generó esta aluvión en las embarcaciones que se encontraban en el lugar de la Playa Amarilla. Escuchémoslo. Se perdieron 3 embarcaciones que todavía no se encuentran y una cuarta estaba enterrada en Playa Amarilla. Y resulta que como a las 6, 7 por ahí empezó un aguacero, pero era así agua como en balde. Y duró como una hora y media más o menos, que eso fue lo que desbordó todas las quebradas. Un río de lodo con piedra y arrasó con todos los botes que estaban en la orilla. Lo bueno es que el pueblo está en altura, pues, y gracias a la minera escondida, que lo había hecho unos muros de contenciones ahí al pueblo, protegió todas las casas. Y gracias a eso no hubo vidas fatales, pues. Todavía está el camino cortado, están recién en la limpieza. Hay sectores que no han salido de los medios de comunicación y que vendría siendo Playa Escondida, el sector sur, por camino Roca Roja. También hubieron 2 aluviones allá. Bueno, ya escuchamos a Miguel Sandoval. Él señala que hay otros sectores aledaños a la caleta de Coloso por el sector posterior, camino a Roca Roja, donde a raíz de esta activación de estas quebradas también se provocaron cuantiosos daños. Él señala que en este lugar de Playa Escondida ellos tienen ahí una caseta de güiro que también fue destruida. Los vecinos esperan que con el paso de las horas de los días comiencen ya a acercarse a las autoridades para poder tener un apoyo más concreto respecto a cómo van a solucionar este mismo problema, especialmente los pescadores que viven de sus botes y lamentablemente a raíz de esta misma situación perdieron todo. Sí, ahí en Antofagasta había una denuncia, además, no recuerdo si era el sector de Coloso, precisamente de Dayan, de que el alerta SAE llegó tarde, cuando ya la quebrada había bajado, cuando ya todo ese sector estaba bajo el barro, y cuando en el canal 24 horas, en la televisión pública, se muestra a esta hora las labores de limpieza en las calles de Tocopilla en manos de personal de las Fuerzas Armadas, básicamente de la Armada y del Ejército, colaborando ahí, y se ve que esa es pega para largo, ¿eh? Muchísimo barro en las casas, en las calles todavía, en medio de la costa de Antofagasta. Gracias, Dayan. Buenas tardes. A propósito de la reconstrucción, no solo para esta zona del norte grande, también para el norte chico, la zona afectada por los temporales de julio. Estoy pensando en la provincia del Huasco, en la región de Coquimbo. Bueno, hablaron hoy día ahí en el Ministerio de Hacienda, y no solo de esto. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, frente a las emergencias climáticas que han afectado especialmente al norte del país desde el mes de julio, hoy se concretó en el Ministerio de Hacienda la primera reunión de la Mesa Técnico-Política para la reconstrucción de las regiones de Coquimbo y Atacama. La instancia estuvo encabezada por el dueño de casa, Jorge Quirós, y participaron también los ministros de Obras Públicas y Transportes, Luis de Granch, de Economía y Minería, Daniel Mas, al igual que la subsecretaria de Vivienda, Natalia Aguilar. Antes del inicio de la cita, el secretario de Estado precisó que el objetivo de esta instancia
instancia es asegurar la correcta ejecución de la reconstrucción y que se dé seguridad respecto de los fondos que van a haber disponibles. Sobre los detalles lo escuchamos. La Dirección de Presupuesto va a disponer de recursos en la ley de presupuesto para estos efectos, pero que vamos a partir generando un fondo, y el fondo va a empezar a ser aportado con recursos provenientes de venta o puesta en venta de activos fiscales que vamos a llegar para esta reconstrucción. Vamos a poner en la ley de presupuesto también una glosa que facilite la realización de obras de reconstrucción. Por su parte, el viceministro Daniel Mas comentó que como gobierno vamos a acelerar un proceso que ya estaba en marcha, la puesta en venta de activos fiscales prescindibles que el Estado no utiliza ni le generan rentabilidad. Los primeros recursos permitirán construir un fondo destinado a la reconstrucción de las zonas afectadas por los temporales en el norte del país. Además, las autoridades detallaron que la mesa técnico-política contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, mientras que el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe dispondrá de fondos no reembolsables por $100.000 para la etapa de preinversión y evaluación de daños. Y en otra materia, el ministro Quirós respondió por el alza de los combustibles, que rige desde hoy de 34,8 pesos por litro en las bencinas y de 97,4 pesos por litro en el diésel, variación que ha alertado especialmente a los gremios del transporte de carga. El MEPCO nunca ha dejado de funcionar, hemos decidido aplicar el MEPCO, pero de modo espaciado, dijo el ministro. Comenta esta aplicación Michelle Mieres, economista y académica del Magíster en Desarrollo Económico de la Universidad Autónoma. El MEPCO justamente busca amortiguar esos shocks y distribuirlos en el tiempo. Por eso, más que pensar en evitar completamente las alzas, lo importante es evitar variaciones que sean demasiado bruscas. Y obviamente, cuando las condiciones fiscales lo permitan, poder distribuir el ajuste de una manera más gradual. En el caso del diésel, un aumento cercano a los 100 pesos por litro también puede tener efectos sobre los costos de transporte y de distribución, como bien sabemos, por lo que una trayectoria más gradual ayudaría a moderar ese impacto. Bueno, y fue crítico a la gestión del gobierno en esta materia el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien dijo en Radio Infinita sobre este llamado benzinazo que si uno tiene un shock malo de afuera, el rol principal de la política macroeconómica es suavizar el impacto de ese shock para la actividad, protegiendo a las personas más vulnerables, pero también protegiendo la actividad económica, protegiendo los empleos, y yo creo, dijo él, que eso no se realizó. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. La moneda desmiente que esté pensando en un plebiscito para destrabar la reforma constitucional de seguridad. No se puede descartar, había dicho el presidente de los republicanos. El ministro Arrau se reúne con la UDI, mientras CADEM revela un 58% de desacuerdo con el diseño del nuevo estado de excepción. La reforma es inútil, técnicamente deficiente e institucionalmente peligrosa, dijo en Cooperativa el exministro Luis Cordero. Formalizan a 2 presuntos responsables del secuestro y homicidio de una joven desaparecida desde mayo en la comuna de Pudahuel. Los imputados son tíos de la víctima. En el caso Junaev, allanamientos salpican a la exdirectora del organismo y a los senadores Gaona y Calisto. Se indagan presuntas coimas y otras irregularidades. 3 carabineros detenidos en La Granja, acusados de cohecho por una causa de microtráfico. Hacienda anuncia fondo de reconstrucción para Coquimbo, Atacama y el Norte Grande tras el paso de la lluvia. Habrá también una glosa en el presupuesto 2027. En el mundo, Trump anunció una guerra económica contra Irán y el petróleo saltó hasta los $94 el barril. Nuevo bombardeo ruso sobre Kiev. Y en el fútbol, modo superclásico, Correa asoma como titular en Colo-Colo. Octavio Rivero sería la gran novedad en la citación de la U. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.